Tenemos en la línea a la abogada y docente Elizabeth Sea, pero además ella es directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad de San Martín de Porres. ¿Y por qué hemos convocado a Elizabeth Sea? Porque en los últimos días se ha hablado con, digamos, total falta de responsabilidad como ciudadano de desactivar el Tribunal Constitucional, de desactivar la Defensoría del Pueblo, de desactivar otras instituciones vinculadas, por ejemplo, a la fiscalización y control del servicio de transportes. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de nuestra Constitución, de la democracia y de las leyes que nos protegen, que protegen nuestros derechos. Bienvenida a PBO, doctora Sea. ¿Cómo estás, Judy? Qué gusto saludarte, un placer estar contigo y tu público. Doctora, ¿qué nos puede decir sobre las últimas declaraciones del candidato de Perú Libre de cara a la segunda vuelta, Pedro Castillo, y quien ha señalado con total irresponsabilidad, como le he señalado antes, de desactivar instituciones tan importantes que llenan vacíos incluso en nuestro marco legal, como el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo? Bueno, definitivamente no solamente es un acto de irresponsabilidad, sino también, desde mi punto de vista, y te lo voy a fundamentar, es un discurso de odio. ¿Y por qué? ¿De qué hablamos tanto en los derechos humanos de los discursos de odio? Que un candidato a la presidencia sostenga que va a erradicar, que va a eliminar dos instituciones constitucionales que son autónomas y que cuya labor es la promoción y la defensa de los derechos fundamentales, definitivamente va en contra no solamente de los convenios y tratados internacionales de protección de los derechos humanos al cual el Perú está adscrito, sino también va en contra de nuestra misma Carta Magna, que en el artículo 44 especifica claramente que es deber del Estado, ¿no?, defender no solamente la soberanía nacional, sino la plena vigencia de los derechos humanos y proteger a la población de cualquier amenaza contra su seguridad. Y acá no solamente hablamos de un tema de guerra, acá estamos hablando de un discurso que está orientado no solamente a erradicar instituciones que son vigentes en la Constitución, protectora de derechos fundamentales, sino que también va en contra de los mismos peruanos. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que en un discurso de propuestas, que debería de ser de propuestas, ¿no?, dentro de un plan de gobierno que supuestamente debió haber pasado por un filtro del Jurado Nacional de Elecciones para que mantenga las causas de la democracia y del Estado de Derecho, yo no entiendo cómo se está permitiendo esto y no hay un pronunciamiento claro hasta este momento, por ejemplo, del Jurado Nacional, del Tribunal de Honor, del Pacto Ético, llamando la atención a este candidato para que este tipo de discurso no se dé, porque esto lleva al odio, hace que la gente vea en las instituciones constitucionales y democráticas un enemigo. Y eso no se puede permitir. Además, yo no entiendo cómo no hay un pronunciamiento formal en este momento y ya debería de haberse pues acusado no solamente al candidato, sino al partido que permite a partir de un ideario político este tipo de actitud contraria totalmente a nuestro sistema democrático y constitucional de derecho. Es una amenaza, además, ¿no?, clara, flagrante a las instituciones de nuestro país. De hecho, el tribunal se ha pronunciado en la primera vuelta con el desarrollo de la campaña de algunos candidatos. Vaya que lo ha hecho. Entonces, efectivamente, y usted me hace recordar, no hemos escuchado voces de las instituciones que están llamadas a regular no solamente los discursos, sino también a fiscalizar este tipo de amenazas a las instituciones públicas y democráticas de nuestro país. Y esto parte inclusive desde los planes de gobierno, mi estimada Judy. Los planes de gobierno tienen que pasar por un filtro por parte del jurado. O sea, el jurado no es una mesa de partes. Comenzando por ahí, el Jurado Nacional Electoral es el que está destinado a verificar, a controlar, a fiscalizar que todo el procedimiento electoral apunte a ser un procedimiento democrático, transparente, ¿no? Y obviamente, si estamos hablando que es democrático, tiene que ser pues pro derecho, sino contra derecho. Yo no entiendo cómo un plan de gobierno como el de Perú Libre pasó así nomás y no se señaló en más de una parte, más allá de la ideología marxista, leninista, maoísta, que desde ya sabemos es una ideología comunista totalmente destructiva, ¿no?, que avala inclusive en algún momento esta lucha popular utilizando la herramienta de la violencia, avala incluso dentro del mismo plan el hecho de que se proponga salirse de pactos y de convenios internacionales, de organismos internacionales garantistas, ¿no?
erradicar, vulnerar libertades, derechos, instituciones. Yo no entiendo cómo es que eso pasa en el Perú. Nadie lo ha dicho, nadie lo ha destacado, Bueno, porque ¿sabes qué pasa? Las ONG de derechos humanos, y hay que decirlo con todas sus letras, las ONG de derechos humanos y las instituciones que están justamente llamadas a proteger y a garantizar derechos humanos en el Perú están ideologizadas. Claro, si hubiera sido el discurso en la voz de Keiko Fujimori, mira, en este momento tendríamos pues sendos pronunciamientos, pedidos de que intervenga la Fiscalía, de que el Jurado Nacional la vete, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos sectorizando, estamos censurando, ¿no? Esta defensa de los derechos humanos que nos corresponde a todos los peruanos, y que tiene que garantizar no solamente por parte de los partidos de derecha, sino de parte de izquierda. Aquí no se trata inclusive de observar al partido porque es de izquierda o observar al partido porque es de derecha, no. Aquí vamos al fondo, a la propuesta, al plan, al ideario político que no puede ser contrario de derecho, y eso ya está pues abundantemente desarrollado en nuestra legislación y en nuestra normativa constitucional. Doctora Sea, además, Keiko Fujimori en algún momento, y recordando un poco la campaña pasada, hizo referencia a salirse en algún momento del Pacto de San José. Ella fue muy criticada, duramente criticada, y creo que todos ahí llegamos a un acuerdo de que fue un error mencionarlo. Pero en este caso, efectivamente, no se está, digamos, criticando, llamando la atención con la misma fuerza que se hizo en ese momento. Ella se equivocó, lo hace ahora Pedro Castillo. Así es, y más que una equivocación, yo vuelvo a señalar, en su momento cuando Keiko Fujimori lo señaló, yo en mis redes sociales fui una de las primeras en salir a criticar esta postura, porque como vuelvo a repetir, esto no es parte solamente de un candidato o de una candidata. Estamos hablando del futuro de un país que está basado en un plan de gobierno que supuestamente van a ejecutar, y ese plan de gobierno está basado en un ideario político que tenemos que cuidar que sea y cautelar que sea totalmente democrático. Y definitivamente, si un candidato se manda a la libre a decir que va a desaparecer derechos e instituciones, pero más allá de eso, el plan de gobierno contempla esa posibilidad, yo no entiendo cómo es que un partido así está en carrera política. Esa es mi observación. De acuerdo. Al Movadez se le cortó el brazo de participar en política justamente porque el ideario político es de odio y de violencia. Acá en Perú Libre y el ideario político de Perú Libre, cuando uno lo lee, bueno, si eso no es antidemocrático, si eso no es contra derecho, entonces ¿qué lo es? ¿Qué cosa es? O sea, al Movadez lo cortamos, pero Perú Libre siguió en ese mismo discurso y se está permitiendo este discurso. Se está permitiendo este discurso. Y están en la segunda vuelta. Libre. Así es, está recorriendo todo el país con este discurso antiderecho y lo estamos permitiendo. Y además manipulando, ¿no? Desinformando a la gente. ¿Qué papel cumple la Defensoría del Pueblo? Porque yo creo que en Perú Libre conocen cuáles son las funciones, cuál es el rol de una institución tan importante como Defensoría, ya del Tribunal Constitucional que hemos escuchado tantas veces. Me imagino que ya todos conocemos las mínimas funciones que tienen los magistrados. Pero recuérdanos, por favor, doctora Sea, ¿cuál es la función de la Defensoría del Pueblo? ¿Qué significa esta institución? Bueno, la Defensoría del Pueblo es una institución constitucional autónoma que está creada por la misma Constitución y que está llamada justamente a promover los derechos fundamentales, ¿no? Es autónoma en primer lugar, ¿no? Y eso hay que rescatarlo. Esta Defensoría del Pueblo está llamada justamente a la promoción de todo lo que son los derechos fundamentales de la persona. Además también es un supervisor del cumplimiento de las obligaciones estatales, así como también de la prestación de los servicios públicos. La Defensoría del Pueblo, si bien es cierto, debe ser perfectible en el ejercicio de sus funciones, porque muchos dicen que sus informes defensoriales pues no son ejecutivos, ¿no? Son meramente técnicos, pero la Defensoría del Pueblo tiene ese rol de llamar la atención, inclusive al mismo Estado, de cuando está haciendo las cosas mal, de cuando las políticas públicas no están favoreciendo a los derechos fundamentales. Y entonces tienen que enrumbar el camino. O sea, se hace una labor fuerte, es perfectible, vuelvo a repetir.
de repente se piensa que de repente hay muchas posturas de que debe de cambiar, es muy burocrática, de repente no se siente el efecto de la labor de la Defensoría, pero déjame decirte que hacen una muy buena labor con las poblaciones vulnerables. Hacen una muy buena labor, gran parte de las modificaciones legislativas que se han llevado a cabo a partir del Congreso, ¿no? Son justamente en base a los informes defensoriales. Además, también en razón a este nexo que tenemos con los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, que mal que bien también garantizan este acceso a la justicia de las poblaciones vulnerables. Entonces, tú puedes perfeccionar una institución, pero no puedes erradicarla, porque lo que trae es justamente garantía, protección a los derechos, y eso no lo puedes erradicar. El Tribunal Constitucional igualmente, Judy, también puede ser perfectible en su conformación, en su composición, en su función, pero no podemos erradicarlo, porque imagínate, también vamos a vulnerar parte del artículo 139, ¿no? La pluralidad de las instancias, y entonces también el ciudadano se va a ver desprotegido ante un fallo del Poder Judicial contrario a derecho. Entonces, eso no podemos hacer. Eso es antidemocrático completamente y no se puede permitir. Yo quería hacer un comentario sobre Defensoría y enlazarlo con el tema de la salud y una crítica además para el Ejecutivo. Sí. Defensoría, para mí como periodista, es una fuente de información directa, oficial, y que me da más información que el propio Ejecutivo. Por ejemplo, yo sé por Defensoría que no hay planta de oxígeno en tal lugar, que la planta de oxígeno o el isotanque de tal región, con la que luego me comunico y corroboro la información, no está funcionando. Defensoría señala que hay personas que no han accedido a la vacuna. Es decir, Defensoría está realizando un trabajo de transparencia que no lo realice el Ejecutivo. Y a mí me llamó mucho la atención que cuando hablamos de sincerar cifras, se ha convocado a gente de la sociedad civil, de portales muy importantes como Open COVID, por ejemplo, que trabajan sin cobrar ni un sol al Estado peruano. Han llamado a 2 científicos, 3 científicos me parece. Excelente, yo lo aplaudo. Luego han convocado a otras personas, de otras agrupaciones, ONGs, me parece que al señor Albán también. ¿Y por qué no convocaron al Defensor del Pueblo? ¿No era un papel importante para Defensoría el sinceramiento de las cifras de fallecidos? Y además está realizando un excelente trabajo y exhorta diariamente al Ejecutivo a responder las necesidades que ellos presentan en sus informes defensoriales. ¿Por qué no lo llaman? ¿No les gusta que les digan la verdad? Yo creo que ese papel molesta al Ejecutivo y por eso no los han convocado. Entonces, si hoy no tiene la exposición, el reconocimiento de Defensoría, creo yo, es por las otras instituciones que al verse expuestas, evidenciadas en las fallas, errores, incapacidad o hasta corrupción, no convocan a organizaciones como Defensoría o como Contraloría, por ejemplo. No las pongo en el mismo nivel, pero me parece que en este caso del sinceramiento de cifras debió ser convocado el doctor Walter Gutiérrez o el propio Nelson Jack Yalta. Sí, totalmente de acuerdo. Además, no olvidemos de que la Defensoría, como bien dices tú, inclusive tiene este rol constitucional de informar al Congreso una vez al año, cada vez que el Congreso lo solicita, y el Congreso lo ha estado solicitando en razón justamente de estos ajustes a ciertas medidas por el tema de la pandemia. Aquí también hay otro problema, el tema comunicacional. Para mí la Defensoría del Pueblo y sus acciones deben ser comunicadas también por los medios de comunicación, y esto no es así. Cuando un medio de comunicación llama solamente al Ejecutivo para que informe a la población sobre el tema de la pandemia, también debería estar al costado del Defensor del Pueblo, porque el Defensor del Pueblo, como bien dices tú, transparenta toda esa información, y esa información debería ser vital. Y aquí aquí sí me permito yo decirte que lo que hay que hacer es fortalecer la labor de la Defensoría, hay que fortalecer sus funciones además. Eso hubiera sido una muy buena propuesta, pero no desaparecerla, es todo lo contrario. No olvidemos que la Defensoría se está en todas las regiones, de las poblaciones más alejadas, ¿no? Y estos informes defensoriales justamente han llevado a que hoy en día tengamos políticas sostenibles en temas, por ejemplo, contra la discriminación, ¿no? Y el tema inclusivo, a favor de personas con discapacidad y a favor de las comunidades indígenas. Entonces, por favor, o sea, todo discurso que lleve erradicación de instituciones constitucionales autónomas debe ser plenamente erradicado y más bien orientar a los dos candidatos a que fortalezcan nuestras instituciones constitucionales porque son garantistas de derechos, ¿no? De acuerdo. La abogada y docente Elizabeth Sea, ella es directora y por eso la hemos convocado además del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad de San Martín de Porres. Muchísimas gracias, doctora Sea. A ti, Judy, un gran abrazo.
Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.